Bueno, comentarles que Carolina, además de ser secretaria de la Fundación, es presidenta de la Fundación La Casita del Árbol en Santiago del Estero, que trabaja en la promoción de derechos de personas con discapacidad ya hace unos cuantos años. Bueno, ahora tenemos el honor de que además sea secretaria de la Fundación Gavito. Bueno, Caro, todo tuyo el encuentro. Bueno, hola a todos y todas. Como decía Patri y Diego, yo además de ser abogada y de que la vida, a partir de maternar un hijo con discapacidad, me ha llevado a especializarme desde los dos lugares, digamos, desde el lugar de la investigación y estudio acerca del derecho, de los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad. Se suma en mi caso el hecho de vivir en la cotidianidad la discapacidad de mi hijo y poder advertir quizás cosas o cuestiones también relacionadas a los derechos humanos que si no conviviese con la discapacidad de él, seguramente no lo hubiese advertido. Así que la idea es hoy que sea una charla, un intercambio, en donde pueda de derechos humanos, pero también desde una mirada de una mamá que vive las vulneraciones de los derechos de sus hijos. En realidad ya no, ya estamos un poco mejor con muchas de las cuestiones institucionales solucionadas, si se quiere, pero bueno, creo que ya lo vamos a ver más adelante, la inclusión es un concepto mucho más integral y mucho más abarcativo de otros aspectos que no solamente tienen que ver, por ejemplo, con la cobertura de las obras sociales. Un poco antes de empezar el tema, siempre cuando hablamos de discapacidad, nos encontramos con esto de la invisibilización, ¿no? La invisibilización de la discapacidad y la invisibilización de los derechos de las personas con discapacidad, porque yo considero que esto de la discapacidad, y Diego también siempre lo ha planteado, es un concepto que supera el imaginario social, ¿no? Nadie sabe que se va a encontrar con la discapacidad. Entonces, la discapacidad nos convoca a todos y todas a esas zonas de nuestra propia subjetividad, de nuestro propio ser, en donde todo pareciera inabordable, inaccesible. Entonces, creo que esta es la principal barrera a derribar que tenemos todas y todas, ¿no? El poder movernos de nuestros propios territorios. Y cuando hablo de territorio no hablo solamente de territorios del físico, sino también territorios simbólicos, territorios subjetivos, territorios también relacionados a nuestros lenguajes, que vamos a ver la importancia de referirnos correctamente a las personas con discapacidad. Por eso empiezo este encuentro invitándolos a todos a poder verse, a poder mirarse como protagonistas de un cambio cultural, movernos de nuestros propios territorios, despojarnos de estas concepciones objetivas relacionadas a la discapacidad, estas construcciones, estos estereotipos que nos atraviesan también, y que ya vamos a ver que no es producto de una construcción personal. Estas son construcciones sociales y culturales en donde nosotros nos tenemos que ubicar también como protagonistas de este cambio cultural. Y no solamente lo que pretendemos es que se deconstruyan esos paradigmas vigentes aún, lamentablemente, sino también pretendemos que se construyan nuevos paradigmas, pero en clave de justicia, de equidad y en clave también de derechos humanos. Y para eso lo primero que debemos hacer, a mi modo de ver, es justamente reconocer esas resistencias que se nos presentan, reconocerlas, nombrarlas y ponerlas en tensión en un siglo en donde estamos asistiendo al siglo de los derechos humanos, ¿no? Y que aún así hoy sigue siendo necesario hablar de los derechos de las personas con discapacidad, cuando esto ya debiera ser una realidad, ¿no? Esto ya debiera ser un hecho concreto, pero bueno, yo siempre digo que las familias de personas con discapacidad, mientras que a las que no, las puertas se abren, nosotros tenemos
que seguir golpeando puertas. Por eso, si somos familias de personas con discapacidad, vamos a golpear esas puertas. Si somos profesionales, vamos a entender y a acompañar en este proceso de empoderamiento a las familias, porque en definitiva van a ser ellas las que puedan cambiar un poco esta mirada, ¿no? Entonces, por eso me parece como esta primera invitación que hago de reconocer nuestras resistencias, de ponerlas en tensión y de actuar en consecuencia y de movernos de nuestros propios territorios. Ahora sí voy a compartir pantalla para empezar a hablar de lo que es ya. Ahí se ve. Ahora sí, Caro. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bien, Caro. ¿Vamos? Bueno. Vamos. Para empezar, me gustaría comenzar a hablar de qué es un paradigma, ¿no? ¿Por qué me interesa hablar de lo que es un paradigma y cuáles son los distintos paradigmas vigentes a lo largo de la historia? Porque desde el lugar en que nos paramos, desde los lentes que miramos a las personas con discapacidad, van a ser nuestras actuaciones personales, institucionales, sociales y culturales, ¿no? Es muy importante poder reconocer desde qué lugar nos paramos y miramos a la discapacidad. Por eso decimos que es un paradigma, y yo lo primero que les podría decir que un paradigma es el modo en que vemos las cosas, ¿no? Y es un modelo que nos va a servir de norma y que se construye con ideas que se transmiten de generación en generación. Los distintos paradigmas relacionados a la discapacidad han sido construcciones que se han dado en un momento, en un lugar determinado, en determinadas culturas y con determinadas sociedades. Por eso decimos que el paradigma entonces es un modelo en el que nos situamos conceptualmente para mirar una realidad y desde ahí poder identificarla, describirla, analizarla y reflexionar sobre ella. A su vez también hoy está si se quiere, hablamos de lo que son los estereotipos relacionados a la discapacidad. El paradigma nos genera estereotipos que son también ya esas imágenes que tenemos ya trilladas, en donde generalizamos un grupo de gente, donde generalizamos a las personas con discapacidad como el eterno angelito, como el enfermo, como la persona que solamente necesita atención, ¿no? Donde no nos podemos imaginar a la persona con discapacidad en otros contextos quizás que no sean los familiares, y creo que esos son estereotipos que, vuelvo a decir, son necesarios poder reconocer para trabajar en los derechos de las personas con discapacidad y para poder hablar de inclusión en clave de derechos humanos. Los paradigmas que han estado vigentes a lo largo de la historia, como les decía, la discapacidad ha sido objeto de diversas miradas a lo largo de la historia. Hemos pasado de este modelo de la prescindencia a un modelo médico rehabilitador, y a un modelo social, y a un modelo que traigo hoy, que es el de la diversidad funcional también. El modelo de la prescindencia, bueno, es el que regía en la antigüedad. En esta visión, las personas con discapacidad no tenían ningún valor, ni contribuían a la sociedad, por lo que eran consideradas una carga innecesaria. A su vez, este modelo se distingue en dos submodelos, que es el modelo eugenésico, que es
en la antigüedad clásica, que en Grecia la discapacidad era considerada una consecuencia de un pecado cometido por los progenitores del nacido, ¿no? Mientras que Roma se trataba quizás de una advertencia a partir de que una alianza se quebrantaba. En estas dos posturas, la discapacidad era considerada una carga y por lo tanto no valía la pena y se desentendía de los individuos. Incluso hasta se desentendían físicamente arrojándolos al mar, o se desentendían quizás encerrándolos, condenándolos a vivir privados de su libertad, ¿no? Y otro de los modelos es el modelo de la marginación, en donde se tomaba un grupo que incluía a las personas con discapacidad, a los pobres y marginados, se los excluía del medio social, pero no solamente por lástima, sino también por miedo. Y en estos dos submodelos que regían en la antigüedad, la persona con discapacidad, su subsistencia estaba en la caridad, ¿no? En el que el otro le daba quizás lo que al otro le sobraba, que es lo que nosotros hoy también pretendemos muchas veces, como vuelvo a decir, invitarlos a esa reflexión de cómo este paradigma que estaba en la antigüedad se sigue viendo, ¿no? Sobre todo en sociedades como, yo hablo por mi sociedad, digamos, donde seguimos hablando de la prescindencia, donde vemos en muchas familias, quizás por la falta de información, no buscan espacio de socialización de sus hijos, los mantienen quizás todo el día encerrados en su domicilio. Bueno, estos son resabios de este paradigma que existía anteriormente y que, como digo, siempre producto de una construcción cultural. Pero podemos como advertir, y esto, imaginemos situaciones en las escuelas, en cómo los niños y niñas son excluidos, ¿no?, del proceso de inclusión educativa, y que eso está relacionado con los propios miedos y prejuicios de nosotros. El no saber nos lleva a no actuar. Por eso es tan importante poder formarnos e informarnos acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Uno de los modelos que también regían posteriormente es este modelo médico, en donde la discapacidad solamente es considerada un objeto de la medicina, ¿sí? La persona con discapacidad es un paciente, en todos los ámbitos y esferas de su vida. Y lo que se busca es solucionar ese problema. Esa persona la tenemos que rehabilitar, la tenemos que normalizar para que recién pueda ser considerada en la sociedad. Aquí lo único que importa son los diagnósticos y los tratamientos. Y estos diagnósticos van a definir la vida de la persona en todos sus ámbitos, incluida la educación, el trabajo, su capacidad jurídica y su capacidad política. La discapacidad entonces aparece como una imperfección que tiene que ser eliminada. También, si nos ponemos un poco a pensar en esto de la discapacidad como lo que debemos superar o normalizar, creo que este modelo también sigue vigente, ¿no? Y a veces venían hablando ustedes esto de las etapas de aceptación del diagnóstico o de las necesidades de poder intervenir con las familias. Es muy importante poder nosotros saber desde qué lugar nos vamos a ubicar, pero también saber desde qué lugar o paradigma esa familia mira la discapacidad de sus hijos, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio a mí me pasaba, en esto voy a ser autorreferencial porque creo que a todos nos vienen ideas. En un principio, apenas recibo yo el diagnóstico de mi hijo, yo lo único que quería hacer era curarlo, era buscar la solución, ¿no? No podía pensar en que él pueda vivir en esta sociedad en donde existe
la tendencia a la normalización teniendo su discapacidad. Después un poco avanzado en mi propio proceso personal, si se quiere, hasta poder llegar a este modelo social que me ha permitido también poder luchar todos los días para derribar las barreras. ¿Por qué? Porque este modelo social es, la discapacidad no es considerado un problema, entre comillas, de la persona, ¿no? Sino que es el resultado del encuentro entre las características de las personas y la forma en la que fue diseñada la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad ha sido pensada por y para personas con determinadas características. Una plaza, por ejemplo. Vamos a una plaza y vemos esa plaza ha sido diseñada para niños y niñas con determinadas características. No, en muy pocos lugares yo puedo ver que existen juegos, por ejemplo, adaptados, ¿no? Eso habla quizás de cómo el entorno discapacita. El entorno y las barreras que nos ponen la falta de accesibilidad es lo que genera la discapacidad. Entonces, todos aquellos que no responden a este patrón de la normalidad, ese patrón construido social y culturalmente, van a quedar afuera, ¿sí? No van a poder participar porque se van a encontrar con barreras. Y el resultado es que tienen discapacidad. Por esto este modelo social lo que propone justamente, y lo que nosotros buscamos, es que se remuevan esas barreras, remover las barreras para lograr la plena inclusión y participación de todos y todas en todos los ámbitos de la vida. Entonces tenemos que ser también gestores de este modelo social. Y este modelo social, como les decía, no es un modelo que se encuentra formalmente vigente en toda la normativa nacional e internacional, pero una norma, una declaración, no resulta suficiente. Si no hay una transformación social y cultural en la que nosotros tenemos que ser primero protagonistas y después agentes de cambio, toda la normativa que puede existir es letra muerta, es letra no escrita. Porque yo puedo decir derecho a la inclusión comunitaria y de repente que una persona no pueda acceder a una carta cuando vaya a un bar, ¿no? O no pueda circular libremente por las calles. Entonces son todas declaraciones, si se quiere, de voluntad, pero si esto no va acompañado por la transformación social y cultural que empieza por nosotros mismos, me parece que es una letra muerta. Y creo que en esto también, aún desde el año 2008, que está en vigencia la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún hoy tenemos que seguir hablando de la necesidad de derribar barreras. Pero bueno, lo importante es hablar, lo importante es avanzar, y creo que en esto también se ha avanzado mucho, ¿no? Y por último, y en este punto, también cuando yo digo la deconstrucción del paradigma, no solamente hablo de esto de deconstruir los paradigmas que existían en la antigüedad, sino también construir nuevos. Y también mirar la postura que nosotros tenemos con relación al paradigma. Nosotros tenemos que deconstruir un paradigma, pero también mirar cuál es nuestra postura con relación a eso. Y en eso podemos reflexionar, y a eso los invitaba, a poder reflexionar acerca de cuáles son nuestros roles, cuáles pueden ser los estereotipos propios que traemos a la hora de hablar de las personas con discapacidad. Otra también de las cuestiones que quería comentarles es el tema de la diversidad funcional. Hoy se habla mucho de diversidad funcional o persona con discapacidad o persona con diversidad funcional. Estas son cuestiones terminológicas, cuestiones relacionadas al lenguaje
pero también me parece importante poder abordarlos como para que tengamos un conocimiento más completo acerca de esto de los derechos de las personas con discapacidad. Y este modelo de la diversidad funcional, el propio término diversidad funcional, se ha gestado a raíz de un movimiento de vida independiente, porque este mismo movimiento es el que ha logrado, si se quiere, pasar del modelo médico rehabilitador al modelo social. Y este ha sido, la verdad, un gran cambio, porque el modelo médico rehabilitador sostenía que el déficit estaba en la persona y que podía curarse. Por eso, en la mayoría de los casos, las intervenciones relacionadas a ese modelo era la institucionalización de la persona, era la internación de la persona, porque no se podía pensar en esa persona como un actor social, ¿no? Un actor, un protagonista de la vida social y cultural. En el modelo social, esto se traslada a la discapacidad al entorno, considerando que las barreras y las limitaciones que pone la sociedad es lo que en definitiva crea la discapacidad. Y el movimiento de vida independiente, que nace en el año 2005, que desarrolla el término de diversidad funcional, proponiendo otro paradigma, que ya es contemplar lo mejor de cada modelo, si se quiere, y demanda la consideración de la persona con diversidad funcional como un ser valioso en sí mismo. O sea, no solamente que buscamos que se derriben las barreras del entorno, sino también a su vez consideramos que la persona con discapacidad es un ser valioso en sí mismo, porque la diversidad forma parte de la condición humana. Y una sociedad que pretenda ser una sociedad que respete los derechos humanos debe aprender a convivir con la diversidad. Entonces, en este modelo se valoriza a la persona desde su propia condición de sujeto, de persona humana, y el eje central de este modelo está puesto en la dignidad, ¿no? Que no va a tener ninguna relación a la discapacidad, sino a la dignidad propia, inherente a la persona humana. El capacitismo también lo quería tratar un poco porque también es una cuestión, si se quiere, novedosa, que podemos escuchar últimamente hablar de esto es una concepción capacitista. ¿Por qué? Porque es un sistema, un conjunto de creencias arraigadas socialmente que discrimina a la persona por el hecho de serlo, ¿no? Tiene obviamente una estrecha vinculación con el modelo médico rehabilitador, en el cual se sostiene que las personas con discapacidad serán útiles socialmente siempre y cuando puedan ser rehabilitadas o, mejor dicho, normalizadas. Entonces hay discursos capacitistas, qué sé yo, la persona con discapacidad no va a poder terminar la secundaria, la persona con discapacidad no va a poder ir a la universidad. Esos son discursos del capacitismo, ¿no? Donde lo que excede esta construcción de la normalidad pasa a no poder, pasa a no saber, debe ser excluido. Por eso también es importante identificar algunos estereotipos relacionados al capacitismo que nos va a poder justamente permitir derribar esas barreras que hacen nacer la discapacidad. ¿De dónde surgen los derechos de las personas con discapacidad? Surgen en primer lugar, de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Después tenemos las leyes, los decretos y las resoluciones. ¿Y qué es un tratado internacional? Es una convención, es un acuerdo entre los países que se comprometen a acatar las mismas normas jurídicas con relación a una cuestión específica. Porque cuando un país firma o ratifica una convención, ese acuerdo ya se convierte en un compromiso jurídico que va a orientar todas las acciones de ese gobierno con relación a una determinada cuestión. Con frecuencia esto significa que el gobierno va a adaptar y va a modificar sus propias leyes y normas jurídicas para armonizarlos con los objetivos de la convención.
dos ejemplos. Un ejemplo que ha surgido hace poco es el tema de la esterilización de las mujeres con discapacidad, que existía aquí una ley. Nosotros teníamos como país el compromiso de adaptar, de derogar esa ley para adaptarla a la convención. Otro de los ejemplos de esto, del impacto de la convención en lo interno del país, también ha sido la modificación del Código Civil y Comercial, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Nuestro país ha adoptado la convención en el año 2008 y a través de la ley 26378, y esta convención es lo que les exige a todos los gobiernos que promuevan y defiendan los derechos de las personas con discapacidad. Siempre en caso de duda acerca de un derecho, vamos a recurrir a la convención. Es como va a ser como nuestro manual principal, ¿no? Tenemos una duda, la convención, y después vamos a buscar las normas específicas, pero creo que la convención es la que nos va a dar, si se quiere, una primera claridad acerca de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La convención, a su vez, y en esto sí me gustaría detenerme, surge a partir de un movimiento que se llama Nada sobre nosotros y nosotros, que es el lema que habían tomado como bandera las personas con discapacidad, que impulsaron con su aporte y con su conocimiento esta Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este lema, este movimiento, posiciona al colectivo de personas con discapacidad ya no como un objeto destinatario de una protección, sino como un sujeto de derechos y principalmente como un actor activo de la sociedad. Ya no vamos, ni la familia de personas con discapacidad, ni las personas con discapacidad, vamos a esperar protección, o vamos a ser un objeto a proteger, sino vamos a ser personas que aboguen por la verdadera inclusión, personas que luchen para que sus derechos humanos se hagan efectivos. Esto también nos marca, y en esto me interesa un poco traerlo al dispositivo, al DITAF, que como vemos ahí la importancia de la participación de las familias en las intervenciones, las familias y las personas con discapacidad como protagonistas, si se quiere, del dispositivo, porque es necesaria y es imprescindible la participación de todo el colectivo, de todas las personas con discapacidad y sus familias, y en todos los asuntos concernientes a ellos. Porque ya no vamos a hablar, si se quiere, de luchas impuestas, de soluciones, de derechos proclamados por un otro para el colectivo de personas con discapacidad, sino que ya tenemos que traer a las familias, empoderarlas y convertirlas en protagonistas de su propia conquista de los derechos humanos. Y a su vez, otra de las cuestiones que me parece fundamental, no solamente convocar al colectivo de las personas con discapacidad y a su familia, sino poder trabajar este tema de la discapacidad desde el concepto de la transversalidad, ¿no? Para que todas las luchas puedan confluir en una construcción común, que tenga en cuenta todas las particularidades y en definitiva la diversidad como parte de la condición humana. La transversalidad, cuando hablamos de discapacidad, y el trabajo interdisciplinario se presenta como imprescindible. Y la transversalidad es aquello que atraviesa de un lugar a otro. Entonces, debemos, cuando trabajemos en discapacidad, también vamos a buscar otras cuestiones, por ejemplo, infancia, por ejemplo, género, la cuestión de género, que van a ir transversalizando todas nuestras intervenciones para poder confluir en un lugar común de construcción de miradas, de políticas públicas e intervenciones en clave de derechos humanos. Por eso no nos debemos olvidar que al tiempo de nuestra intervención
no solamente vamos a tener en cuenta la discapacidad, sino que vamos a tener en cuenta todas aquellas cuestiones que van a rodear al caso, ¿sí? Y vamos a transversalizar las temáticas para confluir en un lugar común, en donde esa mirada sea inclusiva de todos los sectores involucrados. Se me ocurre en el DITAF una cuestión relacionada a una familia que convive con la discapacidad, pero que también advertimos en la entrevista que tenemos una mujer víctima de violencia de género. Entonces ahí vamos a invitar, ¿sí? Tenemos dos cuestiones que es necesario transversalizarla. No por abordar la discapacidad nos descuidemos de las otras cuestiones que rodean al caso, ¿sí? Primero vemos la familia, la conocemos, y luego empezamos a pensar las intervenciones en base a estas dos cuestiones de la transversalidad y de la interdisciplina, de este diálogo de las disciplinas que se produce para un tratamiento integral del caso. El concepto de persona con discapacidad también nos trae la convención, si se quiere, una definición de lo que se entiende por persona con discapacidad, y nos dice que incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que a largo plazo y al interactuar con diversas barreras impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con los demás. De este modo, como les decía, la Convención nos trae el modelo social. La discapacidad alcanza una mirada que deja de ser una mirada individual para convertirse en una mirada del modelo social y de derechos, porque se atiende a las condiciones sociales como principales condicionantes de la vida de una persona con discapacidad. Un poco analizando la cuestión esta relacionada al concepto de persona con discapacidad para la Convención, vemos que en esta definición, en esta conceptualización, primero aparece la persona, ¿sí? Y después la discapacidad. Entonces, ¿qué implicancias prácticas trae esta definición? Lo relacionado al territorio del lenguaje, cómo tenemos que ir abandonando el uso de la terminología personas con capacidades especiales, porque la capacidad especial es lo que ponemos la mirada en lo especial, ¿no? Y creo que todos tenemos capacidades especiales, en personas con capacidades diferentes, también donde ponemos la mirada en lo diferente, discapacitados, en donde directamente decimos discapacitados, ¿sí? Sin antes hablar de la persona. Lo que nos propone la Convención es decir persona con discapacidad, pero lo que yo les propongo siempre es referirnos a la persona con el nombre, ¿sí? Persona, ¿cómo te llamas? Si estamos interviniendo a partir del DITAF, lo interesante sería poder preguntarles cómo te llamas, obviamente dirigirnos primero a la persona y no al acompañante, no infantilizar nuestras intervenciones, porque a veces nos pasa que lo primero que hacemos es a un adulto con discapacidad, nos exageramos en las intervenciones, tratamos o gritamos excesivamente o movemos las manos y le hablamos de un modo tal que lo discapacitamos en definitiva, ¿no? Entonces me parece que lo importante, y creo que la terminología no es un asunto sin importancia, la terminología interesa porque el lenguaje también acompaña la transformación social y cultural. Entonces, primero la persona y después la discapacidad. ¿Y cuándo nos vamos a referir a la discapacidad? Cuando tengamos que hablar de intervenciones relacionadas a ella. Por ejemplo, si yo voy a un bar a tomar algo con Santi, que es mi hijo, no me dicen, bueno, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere su hijo con discapacidad? Porque no es un ambiente en que sea necesario que sepan que, o sea, o que lo digan, ¿no? Lo nombren.
Pero si yo voy a la obra social, yo puedo decir, tengo mi hijo con discapacidad porque va a estar relacionado puntualmente a una prestación que a mi hijo le corresponde a partir de las leyes que protegen a las personas con discapacidad. Otra de las cuestiones que nos trae también la convención y nos habla claramente es las deficiencias, ¿no? La convención y tampoco las familias pretendemos desconocer la existencia de una deficiencia física, de una deficiencia mental, de una deficiencia sensorial, pero lo que nosotros ponemos énfasis es que esa deficiencia se acrecienta en una relación con el otro. ¿Mm? ¿Con qué? Cuando el otro nos pone las barreras. Porque también la convención nos reconoce la existencia de barreras que pueden impedir la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y estas barreras pueden ser físicas o edilicias, culturales, institucionales o de cualquier otro orden. Pero sobre todo también existen las barreras actitudinales, que yo siempre hablo de esto de la mirada del otro, ¿no? Porque en una ciudad con rampas, en donde los ciudadanos no obstruyan las rampas y donde existan todas las condiciones de accesibilidad, mi hijo, que es usuario de silla de ruedas, no tiene discapacidad, porque yo puedo circular libremente, pero si yo salgo de casa, en la esquina la rampa está obstruida, no tengo condiciones de accesibilidad a un lugar, la discapacidad aparece constantemente. Y ahí vemos cómo la discapacidad aparece a partir de la barrera que nos pone el otro. Y aún hoy, vuelvo a decir, en el siglo de los derechos humanos y con convenciones internacionales y normativas que pretenden garantizar la inclusión, aún así también quedan, creo que las barreras que a nosotras, a las de personas con discapacidad, es lo que nos sigue movilizando, ¿no? Esto de las miradas del otro, los prejuicios, las actitudes, esto de homogeneizarnos. Ninguna persona con discapacidad puede ir a la escuela. Y obviamente que esto conlleva a una discriminación, ¿no? A una discriminación en general. Por eso, como les decía al principio, es tan importante poder advertir estas cuestiones relacionadas a nuestros propios miedos, a nuestros propios prejuicios, para que en estos escenarios cotidianos se puedan derribar muros que no solamente van a producir deterioros subjetivos en la persona con discapacidad y sus familias, sino también violencias replicadas. Porque hacer y no hacer también implica una violencia, ¿no? Una violencia que como sociedad le impartimos a las personas con discapacidad. Entonces es muy importante poder advertir esa mirada propia, ajena, hablar. Yo la verdad que soy una militante por los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, desde que si voy a una esquina, antes peleaba más, ahora según Diego ya estoy en cuarta etapa, entonces ya no estoy más peleadora, sino que sí espero y pido, por favor, si pueden retirar el auto que está sobre la rampa. Antes no, antes paraba, escándalo, no aceptaba disculpas de nadie, fotos subí al Facebook, escrachaba, millones de compartidos la publicación, hasta que, digamos, buscaba esto si se quiere, de avergonzar, o sea, necesitaba como que tener algún tipo de resarcimiento, porque realmente yo sentía que el derecho de mi hijo a circular lo estaban siendo violado en la esquina, en la otra esquina, en la otra esquina. Entonces, también me ha apaciguado, que es algo que hablamos con Diego, porque sentía que por ver ese estado de esas escenas que armaba, digamos, se quedaban en la escena y lo esencial de que no lo vuelvan a hacer se perdía. Entonces ahora sí trato de acercarme y pedir, digamos, explicarles que yo no puedo circular si las rampas no están liberadas, y la verdad que por ahora vamos con buenos resultados.
todavía nunca me he metido presa, espero que nunca eso pase, pero he estado como ahí al límite de pelearme demasiado con la gente, ¿no? Los principios generales, que solamente los voy a nombrar, porque después vamos a trabajar en alguno de ellos. Bueno, es esto del respeto a la dignidad y a la autonomía individual, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la preservación de la identidad de las personas con discapacidad, el respeto a la diversidad, la accesibilidad, aquí también aparece la igualdad entre el hombre y la mujer, y la participación e inclusión plena y efectiva. Los principios de la convención, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para dos cuestiones. Como en el derecho, no todo se puede prever, no todo puede ser anticipado por el derecho, existen lo que nosotros los abogados llamamos las lagunas del derecho, ¿sí? Esa parte no escrita porque no se ha advertido para ser escrita. Entonces, ahí hay un vacío. ¿A dónde vamos a recurrir para que ese vacío lo solucionemos? A lo que es los principios de la convención. Y también nos va a servir como un criterio de interpretación a la hora de buscar una intervención en clave de derechos humanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la igualdad de oportunidades. Al momento de acceder a un cargo, la igualdad de oportunidades implica que una persona sana y una persona con discapacidad sea evaluada para el acceso al cargo en igualdad de condiciones. Capaz que no lo dice expresamente la convención, pero este principio nos permite concluir en esta cuestión. O la igualdad entre el hombre y la mujer, que a su vez, como les decía, de la necesidad del trabajo transversal, cuando tengamos cuestiones que intervenir con las familias, y estén atravesadas por las cuestiones de género, lo que podemos hacer, por ejemplo, si me ocurre una posible intervención, es convocar a la oficina de violencia doméstica, a la oficina de la mujer que funcione en todo el país y trabajar de manera transversal e interdisciplinariamente para que el caso pueda ser mirado, ¿sí?, como un todo. Porque si no miramos como un todo, cualquier solución o cualquier condiciones de posibilidad que podríamos generar para buscar soluciones al caso, la verdad que van a ser siempre incompletas y nos vamos a quedar en el camino. Otra de las cuestiones que también me interesaría como abordar es este tema de lo que es la exclusión, lo que es la segregación y lo que es la integración, ¿no? Un poco en este gráfico podemos ver esto de la exclusión como directamente, hablábamos del modelo anterior, ¿sí?, del primer modelo que regía en la antigüedad, que era el modelo de la presidencia, que está la exclusión y la segregación como característicos de ese modelo, y después tenemos la integración y la inclusión. La integración es separar a las personas con discapacidad dentro de un grupo mayor. En cambio, la inclusión vemos que existe la convivencia de las personas con discapacidad con las personas, entre comillas, sanas. Siempre me gusta decir, entre comillas, sanas, porque perfectos no es nadie, ni sanos tampoco. Creo que no sé quién tiene una salud, digamos, como es vista la salud, ¿no?, desde la integralidad, no sé quién tiene la salud, pero bueno, me refiero como para hacer una distinción entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Este es para mí como que el ejemplo más claro a la hora de intervenir en lo que es integración e inclusión. Vemos que la integración se basa en esto del concepto de normalización, ¿no? En relación a un supuesto patrón estándar. En esta concepción el peso va a estar puesto en la persona con discapacidad, que es la que va a tener que adecuarse al medio que va a permanecer inalterable su presencia. La integración exige que la persona con discapacidad responda al sistema como el sistema está propuesto.
El resultado entonces va a ser que esa persona va a permanecer en el sistema mientras responda a lo que se le exige. Y volviendo al gráfico, esta es un gráfico donde dice, damos la oportunidad de participar. Entonces vemos cómo el medio no se adapta al niño con discapacidad para que él pueda también subirse a la hamaca, ¿sí? Para que él pueda también subirse al sub y baja y jugar con los compañeros. Él le están dando la oportunidad de participar mirando lo que hacen los otros. Porque no responde él al patrón del sub y baja impuesto por el otro, ¿sí? En cambio, la inclusión es, no se espera que todos hagan lo mismo de la misma manera, sino que partiendo de que todos somos diferentes, se cambia la lógica. Se espera lo máximo de cada uno y se van a dar todos los medios y los apoyos para que transiten sus caminos. Entonces, la inclusión, ¿a qué nos enfrenta? ¿A qué nos obliga? A transformarnos para incluir a todos los alumnos y a todas las personas, independientemente de las características. La inclusión nos obliga a cambiar nosotros, a cambiar el entorno, a ajustar las intervenciones para poder hablar de un verdadero espacio en donde la participación del otro sea completa. Ahí vemos cómo hay una participación total, se ha adaptado el sub y baja para que el niño con discapacidad pueda participar del juego. A eso es lo que buscamos. Yo siempre digo con relación a las intervenciones que hacemos con mi hijo, que yo no quiero que mi hijo mire a hacer, yo quiero que mi hijo haga, yo quiero que mi hijo suba un pelotero, yo quiero que mi hijo juegue en una hamaca. Por eso es donde les vuelvo a decir lo que debemos buscar, sobre todo las familias de personas con discapacidad, es esta adaptación de los entornos. Y en esto también es fundamental dos conceptos que nos trae la Convención, que es el ajuste razonable, que son aquellas modificaciones que le vamos a hacer a los distintos ámbitos, como por ejemplo un procedimiento o un contenido escolar, para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. Estos son dos conceptos fundamentales a la hora de hablar de inclusión que nos trae la Convención, los ajustes razonables, y ya vamos a ver los apoyos. Porque habíamos dicho, y esto lo voy a decir hasta el cansancio, porque me interesa mucho que queden claros y que ustedes puedan reflexionar acerca del lente con el que miramos a las personas con discapacidad, que la discapacidad o la persona con discapacidad lo es en tanto y en cuanto el entorno le ofrezca las barreras que le impidan la participación e inclusión en igualdad de condiciones. No centramos la mirada en la persona con discapacidad, sino en su entorno. Por eso es necesario adecuar y adaptar el medio a las personas con discapacidad y brindarle los apoyos que le permitan vivir, digamos, de manera más autónoma, ¿no? Obviamente que los ajustes razonables y obviamente que los apoyos son procesos que se van construyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo prefiero decir procesos a construir, porque deben ser construidos de acuerdo al conocimiento profundo de la persona, de acuerdo al conocimiento de sus sistemas de comunicación, de sus gustos, de sus historias. Además, tiene que ser un proceso flexible que permite introducir en cualquier momento las modificaciones necesarias. Tiene que ser un proceso cambiante, ¿sí? Para adecuarse a una realidad concreta y sobre todo la particular, porque cuando nos toque intervenir en esto del DITAF, yo me imagino tener que hacer o tener que poder asesorar a una familia al tiempo de incorporar un ajuste razonable. Nosotros no podemos decir, hacer tal ajuste razonable sin conocer el contexto de esa familia, ¿sí? Por eso esta adaptación
va a ser una construcción cambiante y una construcción flexible, como también lo es el DITAF, ¿no? El DITAF, una de sus características justamente es la posibilidad de ir cambiando las intervenciones a medida en que van cambiando la realidad. Esta información para la construcción de los ajustes razonables o para la determinación de apoyos, ¿de dónde la podemos recabar? Y en primer lugar, de la persona con discapacidad, después, obviamente, de los círculos de apoyo, que pueden ser la familia o amigos, o convocar también a organizaciones de la sociedad civil que trabajen con un colectivo de personas con discapacidad determinada. De repente, tenemos que intervenir con una familia que tiene un hijo con síndrome de Down, que podremos recabar cómo se hacen los ajustes razonables a partir de una entrevista con la Asociación Nacional de Personas con Síndrome de Down, ¿sí? Que tienen como otra experiencia, buscar esos espacios de intercambio me parece fundamental. Este es un ejemplo de ajustes razonables que creo que algunos ya lo conocen, en donde vemos que tenemos un puercoespín. En la imagen tenemos un puercoespín que dice genial, yo también quiero un sombrerito de globo. Y tenemos sus dos amigos que son dos osos que tienen una actitud, si se quiere, incómoda, siempre he visto que nos pasa, a mí me pasa que cuando, por ejemplo, quiero subirlo a Santi a un juego y vos ves la gente como incómoda, como diciendo, podrá subir, la discapacidad y cómo incomoda, ¿no? Cuando queremos acceder, la discapacidad de por sí incomoda, pero encima cuando quieres acceder a lo que el otro accede natural y habitualmente, más incómoda aún. Esta es la imagen, un ajuste razonable posible sería, por ejemplo, que atarle el globito en uno de sus pinches, para que él, porque este ejercicio que ahora por falta de tiempo, porque me queda poco tiempo, lo quería abrir un poco a ustedes, pero sí me interesa que lo piensen, que hubiesen hecho. A veces me dicen, me paro al lado del puercoespín con el globo, a veces me dicen, le traigo muchos globos y le pongo al lado, ahí vamos a visto de, no vas a poder hacer esto, pero mira, después va a poder hacer esto, esto y esto, y yo quiero que mi hijo haga eso, no todo lo demás que vos le ofreces, ¿sí? Entonces, creo que este es un ejercicio que es lindo a la hora de poder pensar los posibles ajustes razonables a construir. Porque vuelvo a decir, los ajustes razonables y más aún los apoyos son construcciones que debemos ser, valga la redundancia, construidas a partir de una de atender el contexto de la persona con discapacidad de su familia. Esta es otra de las cuestiones que aparece en la convención, que son los apoyos, que son aquellas medidas que se van a tomar para que la persona con discapacidad decida de manera autónoma y participe en igualdad de condiciones con el resto de los demás. Generalmente el apoyo tiene que ser una persona de confianza, ¿sí? Antes el Código Civil y Comercial, en realidad antes era Código Civil a partir del 2000, del año 2015, el código pasa a ser Código Civil y Comercial, que nos dice que 2 minutos que se me desenchufado la computadora. Esto de los apoyos es una figura, son las medidas que se toman para que la persona con discapacidad pueda decidir de manera autónoma, ¿no?
Caro quedó congelada, me parece que tiene problemas de señal, ¿no? Vamos a esperar un ratito. Qué pena. Caro nos avisa por WhatsApp que se le apagó la computadora, así que le damos un ratito a ver si se puede reconectar. Patricia, disculpe, le hago una consulta. Sí, buenas tardes. Sí, Buenas tardes, veo que compartió muchos conceptos interesantes. Yo no soy especialista en el tema. Me gustaría tener acceso a ese Power si es posible. sí, ese Power lo subimos también al Padlet de la Fundación, que es esta biblioteca virtual. Yo puse recién en el chat el link de la biblioteca virtual, no sé si lo llegaron a tomar. Si Sí, no, nos escriben al mail de la Fundación y yo se los paso. Es fundacion.gavito@gmail.com. muchísimas gracias. No, por nada. Todo este material se sube a la biblioteca y también la charla queda grabada en el canal de YouTube de la Fundación. ¿Sí? Así que pueden volver a verla. ¿Mm? La fundación, su lugar físico, ¿dónde se encuentra situado? ¿En Buenos Aires? Nuestra sede está en la localidad de Bursaco, en el Gran Buenos Aires, y en la zona sur del Gran Buenos Aires. Pero Gracias. Carolina, por ejemplo, está en Santiago del Estero, ¿sí? O sea, es muy federal la fundación. Tenemos integrantes de la fundación en todo el país. Pero sí, la sede física está en el Gran Buenos Aires. Genial. Bueno, ahora Caro ya está conectando nuevamente. Igual ya no faltaba mucho de su presentación. Seguramente vamos a abrir un ratito a preguntas. Y bueno, como les decía, la exposición de Caro se completa con un segundo encuentro que va a ser el 7 de agosto, para que vayan reservando la fecha, ¿sí? Buenas tardes, ¿en el mismo horario? En el mismo horario, a las 17, sí, sí, al mismo horario. Bueno, mientras Carolina se vuelve a conectar, ¿te parece, Diego, si comentamos un poco lo que comentamos al principio para los que ingresaron más tarde? Dale, perfecto. Bueno, para quienes ingresaron un poquito más tarde, les contamos algunas novedades de la Fundación. El mes que viene estamos cumpliendo un año, con lo cual vamos a hacer una publicación en las redes, en el equipo de voluntarios y demás, contándoles las actividades que se han podido llevar a cabo durante este año dentro del contexto que estamos viviendo, que nos limita bastante en relación a la presencialidad, pero que de todas maneras nos ha permitido encarar numerosas acciones que queremos compartir, y muchas de las cuales han sido posibles gracias a la colaboración de los voluntarios. Quien aún no sea voluntario de la Fundación y tenga deseos de incorporarse, también nos pide a través del mail, como dije recién, es fundacion.gavito@gmail.com, y les enviamos un link, que es un formulario de Google para sumarse al equipo de voluntarios. Como les decía, esta posibilidad de que nos juntemos poca gente en la sede de la Fundación no ha limitado de todas maneras la actividad de los grupos de profesionales y algunos voluntarios que se vienen reuniendo, nos venimos reuniendo algunos días en la Fundación y venimos atendiendo demandas no solo espontáneas, sino también programadas, recibiendo familias, realizando orientación, asesoramiento, derivación, y acompañando en lo que se puede en esta situación social tan apremiante que están viviendo muchas familias en este último tiempo. Patri, Sí, te interrumpo porque me dice Caro que sí, está sí. complicada y me pide que Bueno, avance con un tema.
que bueno, que lo íbamos a dar como más al final, pero aprovecho este ratito hasta que se junta Caro. Nosotros venimos trabajando desde la Fundación en los anteriores encuentros las etapas de aceptación del diagnóstico y fundamentalmente las dos primeras etapas, que es donde traemos una novedad, porque lo que descubrimos que en la etapa de shock, embotamiento, en la etapa de peregrinación y en la etapa de encapsulamiento, se colapsa el lenguaje. Esta es la novedad que trae la Fundación, ¿cierto? Todos los modelos públicos y privados que quieren abordar la discapacidad trabajan a las familias o desde las instituciones pensando en una cuarta etapa, como que esa familia puede comprender todo lo que está pasando, pero justamente el concepto de shock, que tiene que ver con el arrasamiento de la estructura que tiene esa persona, esa familia o ese grupo donde está inserto, nos deja sin el lenguaje. ¿Por qué es tan importante articular esto con la promoción de derechos? Porque si nosotros tenemos una familia, una persona con discapacidad, o una institución, o un Estado que está en shock, en encapsulamiento y en peregrinación, que son conceptos que ya lo vimos en otras capacitaciones, la promoción de derechos y la efectivización de los mismos tiene que estar sostenidas por aquellos que van a generar el sostén del sistema. Puede ser que una mamá como Caro, que es abogada, que trabaja en el tema, cuando recibe el diagnóstico, queda colapsada en su mismo quehacer universitario, en su mismo quehacer técnico. ¿Por qué? Por esto que decimos, de que el lenguaje queda colapsado. Estas familias que están atravesando esta angustia, este dolor, lo que están viviendo, el saber que tenían previo o el saber nuevo que se va a incorporar con las palabras que tienen que ver con el diagnóstico van a quedar entonces sin poder procesarse. Uno va a decir, ¿pero qué tienen? ¿Problemas cognitivos? No, no, no. No tiene que ver con una cuestión de cognición, tiene que ver con una cuestión de procesamiento de la información. Por eso nuestros voluntarios, por eso lo que nos convocó con Carolina, que fue la Cumbre Global de Discapacidad, que nos generó un gran impacto, porque la Cumbre Global de Discapacidad tenía que ver no con el derecho de las personas con discapacidad, sino tenía que ver con un quehacer que era un quehacer económico, quehacer técnico. No había un alojamiento para lo que le estaba pasando a las familias, no había una protección de estas familias. Por eso es importante que nuestros voluntarios, como decía Carolina, el DICAF, tenga este saber, ¿para qué? Para acompañar a esas familias donde pierden el mapa. Entonces, no vamos a ser abogados, pero sí vamos a tener la Biblioteca de Alejandría. Ahora tenemos a dónde recurrir. La Fundación Gavito. Nosotros que estamos en otros campos recurrimos a Carolina y a estos abogados que estamos formando. Entonces, lo que va a ser el trauma o el shock en estas tres etapas va a ser de que esta información, entonces, nueva, y esta información o que ya se tenía, no se puede aplicar. Por eso bien decía Carolina que nosotros, pero no solamente en el ámbito de la discapacidad, sino también en la vulneración de otros derechos, por ejemplo en la violencia de género, en situaciones laborales. Esto, como todo mecanismo que va a colapsar el psiquismo, no va a ser selectivo, esto va a pasar en todos los ámbitos. Entonces nosotros los promotores en discapacidad tenemos que estar atentos a esto para así generar estos suplementos, que son suplementos o complementos temporales a esta familia. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran con esta realidad que confirma la indefensión del diagnóstico, el destrato, la vulnerabilidad, vuelven al shock. Nosotros vamos a hacer no solamente los que portamos el mapa, sino también los que portamos el lenguaje para que estas familias se referencien en este proceso. Me causaba gracia lo que decía Caro con respecto al tema de la violencia, del enojo que da encontrar un auto que tapa una rampa de acceso. Esto tiene que ver con el shock. Por eso cuando ella alcanza una cuarta etapa, deja de hacer una masacre, ¿cierto? Esto que decía de un resarcimiento.
me están intrusando, me están abusando, están lastimando a mi hijo, lo tienen que pagar. Cuando nosotros estamos propiamente en esta actitud de enojo, de ira, lo que hacemos es también salirnos del derecho, de encontrarnos con ese otro que pudo haber estado apurado o que no tiene la cultura o que no tuvo los medios para apropiarse de ese conocimiento. Entonces, si nos enojamos, si hacemos una masacre, como nos pasa con las prepagas, y muchas veces con idioma o incluir salud, que son los enemigos, pareciera, de las familias y las personas con discapacidad, si nosotros hacemos una masacre, nos quedamos en la nada. Y lo que vemos con el trabajo que fuimos haciendo con Patricia y con el equipo en el interior, es que más vale algo malo que la nada, porque eso malo se puede mejorar. Lo tenemos que capacitar, tenemos que llevarlos a la etapa siguiente. Un poquito eso me pedía Caro que avance. Estamos en las 6:20. ¿Qué tal si abrimos 5 minutos de comentarios? Patri, ¿querés decir algo? Y cerramos el encuentro porque Caro no se puede conectar. Bien, no, que esto que decía, que como tienen el próximo encuentro para continuar con el tema, ahí pueden hacer las preguntas que por ahí hayan surgido hoy, recuérdenlas, anótenlas. Y esto que vos decías de lo que nos hemos encontrado en este trabajo, que vos decís, más vale algo que nada, a veces ese algo es simplemente un otro que escucha, ¿sí? Y en eso nos constituimos muchas veces, en este otro que puede mirar de otra manera, escuchar de una manera, ofrecer una silla, un rato para que el otro pueda decir lo que le pasa, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí se empieza a trabajar. Que haya un otro siempre es importante, eso me parecía importante aclarar. Pero bueno, esto, abrimos 5 minutos de comentarios rápidos o preguntas no específicas para Caro, que les pedimos que las guarden para el próximo encuentro, pero sí si alguien quiere comentar algo, pueden abrir sus micrófonos. 5 minutos, y media cortamos. Los escuchamos. Acá voy leyendo el chat, dice, ¿los apoyos y ajustes necesarios deben ser solamente brindados por el Estado o es obligación por parte de las instituciones privadas? Todos deben adaptarse, sí, los ajustes necesarios tienen que implementarlos también las instituciones, ¿sí? A ver, por ejemplo, en las instituciones educativas, muchas veces un ajuste razonable es tan simple como que un niño con una discapacidad motora no tenga que subir a un aula en un segundo piso, como bajar ese aula a una planta baja, ¿sí? Digamos, eso es un ajuste razonable. La institución tiene que comprometerse a implementarlo. En general los ajustes razonables no implican además una erogación de dinero exagerada, son cuestiones simples y a veces hasta de sentido común, ¿sí? Debemos exigir a las instituciones la implementación de los ajustes razonables, ¿sí? Pero para esto, como dice Diego, tenemos que conocerlas, ¿verdad? Tenemos que conocerlos y estar armados para reclamar que se implementen. Acá preguntan cuándo sería el próximo encuentro, el 7 de agosto. En relación, bueno, preguntas en relación al contenido, por el momento no hay más. Si alguien tiene alguna otra. ¿El apoyo también implica las maestras de apoyo en las aulas? Sí. Sí, implica todo aquello que el niño o la persona con discapacidad, pues siempre hablamos de niños, pero la discapacidad afecta también a adultos, implica todo aquello que el niño necesite para, como decía Carolina, que el contexto no le resulte adverso, digamos, ¿no? Para que no se potencie su situación. Entonces, si necesita una maestra de apoyo, también es un ajuste razonable. A ver, acá ponen, hola, soy docente y me gustaría continuar con este tipo de aprendizajes. ¿Qué me sugiere? ¿Qué le sugiere, compañero Diego? No, pensaba esto ya, cuando hablamos de un maestro de apoyo, ya estamos hablando de otro modelo, no de un modelo de la inclusión, ¿cierto? Porque es un apoyo para la normalización que no se pueda acceder. Igual que la maestra integradora o el acompañante terapéutico. Me parece que el acompañante terapéutico es más para nosotros que para la persona con discapacidad. Porque cuando una familia llega a la 4ª etapa, uno ve que nosotros necesitamos ese terapón o ese acompañante o esos maestros de apoyo
porque estuvimos forzando todo el tiempo a esa persona a estos cánones que tenemos prefijados en nuestros arquetipos, ¿cierto? O en estos modelos de prescindencia. Entonces tenemos que estar atentos, por eso es importante que Carolina abre el juego al paradigma, en tanto que el lenguaje, como explicó Patricia también en otra charla, crea realidad. Y nosotros todo el tiempo estamos forzando desde un modelo que tenemos de normalización, en realidad a lo que no es un fenómeno. Entonces, nuestro objetivo hoy es repensar esto que nos transita y que nos hace como todo el tiempo forzar y forzarnos. Esa docente, que esto me pasa mucho en la consulta, te pregunta, ¿y cómo lo evalúo? Y yo le digo, yo quiero que el pibe esté con otros pibes. ¿Por qué un pibe con cierto tipo de discapacidad no puede compartir un espacio con otros chicos? Entonces ella me dice, sí, está bien, pero yo lo tengo que evaluar porque la inspectora me dice que lo evalúe. Seguí vos que me tocan el timbre, por favor, compañera. Sí, pensaba que estas exigencias de un maestro de apoyo, de un acompañante terapéutico, estas cuestiones, lo hablamos en uno de los primeros encuentros, tienen que ver con estas prácticas que habilita el diagnóstico, digamos. A partir de que una persona tiene un diagnóstico, se habilitan determinadas prácticas. Por ejemplo, podemos medicalizarlo a un niño, podemos judicializarlo, podemos patologizarlo, o podemos exigirle, por ejemplo, a un niño que no tiene ninguna dificultad para quedarse en un jardín, que se quede con un acompañante terapéutico, solo porque tiene un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones, estas prácticas, estos discursos que se habilitan a partir de un diagnóstico, también hay que revisarlos y hay que repensarlos. La maestra de apoyo, la maestra para la inclusión, el acompañante terapéutico son recursos válidos siempre y cuando, como decía Diego, no tiendan a la normalización. El acompañante terapéutico no es un vigilante para cuidar la conducta del niño. El maestro de grado no tiene que exigirle a ese acompañante que se ocupe de que ese niño se porte bien, no es su función, ¿sí? No hay que pensar que el niño se porta mal, hay que pensar las cuestiones en función de estructura y no de conducta. ¿Sí? Hay un montón de otros contenidos y otros elementos a pensar en relación a esto, pero que sí, que se habilitan a partir de la existencia de un diagnóstico. El diagnóstico deja del lado de lo que no está bien, entonces hay que poner cosas para que esté mejor, ¿sí? Como dice Diego, bueno, el acompañante a veces no le sirve al niño, sirve para tranquilizar al adulto que no sabe qué hacer con esta situación, ¿sí? Pero bueno, lo hemos hablado en otros encuentros, podemos volver a hablarlo en otras oportunidades. Si buscan las capacitaciones anteriores en el canal de YouTube, van a escuchar también algo de esto. Sí, Acá. una cosita. Cuando Sí. decimos tranquilizar al adulto, decimos tranquilizar al docente también, A la institución, a la institución. que también pasa por estas etapas de aceptación del diagnóstico, que también entra en shock, que también pierde el mapa, ¿no? Acá veo a la abuela de Alfonsina que hace este diagnóstico, y saben que cuando hay un proceso de inclusión, y yo voy como psicólogo y firmo, cualquier cosa firmo para que lo incluyan, ya están tranquilos, porque supuestamente va a rodar mi cabeza. Me pregunto, ¿rodar ante quién? Después con el tiempo, porque en realidad es como decía Patricia, un otro que acompañe, un otro que firme, que supuestamente sepa, empiezan a cambiar de etapa. Hay un momento convulsivo cuando el alumno empieza como a adaptarse y los compañeros a generar una demanda distinta porque no hay representaciones. Ahí es cuando interviene la figura del psicólogo, el psicopedagogo, el trabajador social, pero atemperando las aguas. ¿Cómo? Dando representaciones, tranquilizando. Bueno, hacemos un cierre, les agradecemos. Caro me dice que tiene un problema con su computadora. Los esperamos el próximo encuentro. ¿Alguna vez? Perfecto. No, los invitamos a seguirnos en las redes, estamos en Instagram, en Facebook, les repito el correo de la fundación, fundacion.gavito@gmail.com. Allí nos solicitan la información que necesiten, la posibilidad de entrar al grupo de voluntarios, si desean. Ahí está ingresando Caro de nuevo, para despedirse. Ahí le di ingreso. Gracias a todos, están poniendo gracias en el chat, les agradecemos a ustedes la participación, la atención.
Y bueno, nos alegra que les resulte motivador e interesante. Buenas Pues, tardes, ¿podría hacerle una pregunta? sí, cómo no. Sobre las maestras integradoras, ¿cuánto tiempo un niño que es solicitado por un profesional tiene que esperar una maestra integradora en el colegio, ¿no? Porque he Eh, conocido niños que han esperado una maestra integradora durante 1 año y medio y no le es mucha la espera para un niño que necesita una maestra integradora, ¿no? Yo le comento, soy enfermera, maestra integradora. Como maestra integradora estuve dando clases en un merendero infantil Ujú. y ahí conocí a niños que las mamás venían y me comentaban esto, ¿no? Así que por eso estoy ingresé al curso, al taller, ¿no? Me interesa mucho sobre los derechos y cuánto tiempo tiene que esperar un niño. Diego, ¿respondes vos? Mira, es un niño, si espera que estamos vulnerando su derecho Exactamente. a ser niño. Por eso tenemos que ahí tener estos conocimientos, que vamos a ir avanzando la clase que viene, de cómo ejercerlos, cómo efectivizarlos. Porque, por ejemplo, nosotros, para mí, que soy psicólogo, hacer una carta de documento es un Perú. Sí, Pero con la gente indicado para vos, Miriam, que ya lo sabe, que trabajó, Caro nos pasa el trapo con esto y nos dice, bueno, vamos por tal lado y operamos ahí. Por eso necesitamos tener esta biblioteca de Alejandría donde está la información. A ver, es importante la biblioteca, pero también es importante saber dónde está la información. Pero fíjate que ya cambiamos de paradigma, ¿cierto? Uno tiene que esperar por obligación a decir esto es un derecho vulnerado de un niño. sí, Un sí. derecho que genera precedentes que después ¿qué nos pasa en discapacidad y en general? Queda como fenómeno. Hay una mamá que gana una batalla y se lo guarda para ella porque no tiene dónde compartirlo. Entonces, otra mamá que vive lo mismo queda por fuera de esto. Por eso es tan importante estos espacios. Bueno, ahí volvió Caro. Caro, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, me falta muy poquito y tomando un poco la consulta que hacía una de las chicas, la segunda etapa de esto, y ya vamos a ver, vamos a ver la manera en que nos hagan llegar las consultas puntuales, porque la segunda etapa ya voy a trabajar en los derechos de manera puntual y en una clínica de casos. Uno de los temas a tratar es el tema de la maestra de apoyo en inclusión escolar y cuáles serían las herramientas con las que vos puedes contar para que ese niño que hoy se le está vulnerado el derecho a la educación inclusiva cesa de esa vulneración, que puede ser desde un reclamo administrativo, una carta de documento o bien ya recurrir a la justicia. Esa va a ser como la segunda etapa de esta capacitación donde vamos a trabajar ya en lo que es una clínica de casos, donde podamos plantear casos concretos y ahí intercambiamos. Yo después les voy a compartir obviamente los modelos, ¿sí? De todo, desde pedido de maestra, un reclamo, una carta de documento, modelos de amparo y demás, que eso también hemos ido generando en todo este tiempo de trabajo. Así que bueno, conta con eso para la segunda etapa. Un poco, Muchas gracias. y antes que nada les pido disculpas de esta ausencia. Soy un desastre con la tecnología, creo que ahí está mi deficiencia fundamental de la vida. Y aún a pesar de que hace 1 año y medio estoy trabajando con la virtualidad y demás, todavía no logro acostumbrarme. Pero bueno, espero que algún día lo pueda hacer. Hablábamos entonces de los ajustes razonables, que son las adaptaciones, y luego viene la figura del apoyo. El apoyo es una figura que también la crea la Convención y también la recepta el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque ustedes antes escuchábamos hablar de curatela. ¿Se acuerdan antes donde decía una persona mayor de edad había adquirido la mayoría de edad, entonces había que designarse la figura del curador?
¿Qué era la figura del curador? Era una persona que venía a reemplazar a la persona con discapacidad, ¿no? Yo siempre lo grafico con una persona con discapacidad sentada en una silla, era sacada de la silla y en su lugar le poníamos otra. ¿Qué buscamos con esta evolución hacia dejar de hablar del curador? Y la palabra curador ya era como un significante también muy fuerte, ¿no? Buscamos que esa persona con discapacidad hoy ya no tenga un reemplazante, sino también que tenga un apoyo, una persona que pueda permitirle decidir de forma autónoma para que pueda participar en la sociedad con el resto de las personas. Tiene que ser una persona de confianza cuando hablamos de un apoyo para administrar sus bienes. Por ejemplo, ahora cuando se dictan las sentencias, que eso yo les voy a compartir como para que la lean un poco en la segunda clase, cuando se dicta una sentencia de apoyo, antes decía, Patricia Libonati reemplaza a Carolina Agüero en dirigir su persona y administrar sus bienes. O sea, Patricia me reemplazaba a mí en todo. Hoy se habla de la figura de apoyo porque se considera esto de la capacidad progresiva, de que la persona con el correr del tiempo puede adquirir otras capacidades. Entonces vemos cómo en la sentencia de determinación de la capacidad, lo que decimos es, Carolina va a poder realizar tales actos de la vida civil, comprar, vender, trasladarse, venir, pero para, por ejemplo, vender un inmueble va a necesitar del apoyo de Patricia, ¿sí? Que va a ser esa figura que va a venir a complementar la voluntad de la persona con discapacidad, no a sustituirla, no a reemplazarla, sino que va a venir a complementar. Esto es lo que es el apoyo en el contexto del juicio de determinación de capacidad civil. Pero también tenemos en la Convención otras figuras relacionadas al apoyo, a la inclusión social y comunitaria que tiene que ver con el asistente personal, con la persona que ejerce el acompañamiento terapéutico para ayudarlo, no solamente en su ámbito domiciliario, sino también en el proceso de inclusión familiar, social, educativa, comunitaria y laboral. El tema del acompañante terapéutico es un tema que me lo consultan constantemente, ahora lo dejo planteado para que cualquier duda la podemos trabajar en la clase siguiente. Obviamente que si la persona cuenta con certificado único de discapacidad, debe ser cubierto en su totalidad la figura del acompañante terapéutico, ¿sí? Y si tiene alguna cuestión relacionada a la salud mental, también va a ser cubierta en su totalidad. ¿Por qué? Porque la figura del acompañante terapéutico en realidad nace de la ley de salud mental, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a pedir a la obra social, dice, no, esto sale de la ley de salud mental. No, la figura del apoyo sale de la convención, también de la ley de salud mental, pero si yo tengo un caso, como el caso de mi hijo, que su cuestión es un niño con discapacidad, no hay cuestiones de salud mental, y me contesta eso la obra social, yo le digo, discúlpeme, pero el apoyo está previsto en la convención. No es, nos confunden ahí, veo mucho esa confusión de decirnos que surge de la ley de salud mental. No, la figura del apoyo surge de la convención, y lo que se procura es justamente la mayor independencia, la mayor autonomía y la mayor posibilidad de decidir acerca de su vida. Y vuelvo a repetir esto como para cerrar el tema de la figura de los apoyos y ajustes razonables, es que son procesos de construcción. Siempre que tienen que ser tensionados, tienen que ser revisados, tienen que ser evaluados. De hecho, la determinación del apoyo se da cada 3 años, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una familia que tiene un hijo mayor de edad, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle si ese hijo, para poder cobrar la pensión,
porque esa es otra cuestión que vamos a trabajar después, es de 18 años, ANSES te notifica el cambio de titularidad. No, no es el cambio de titular. La titular va a seguir siendo yo, pero la que me va a apoyar a los efectos del cobro y de la administración va a ser la patria. Pero nosotros sabemos que a los 18 años, para que no caiga la pensión, tenemos que iniciar el juicio de determinación de capacidad, ¿sí? Esas son algunas cuestiones prácticas que las vamos a ir viendo y que es muy importante observarlas para no atascarnos a veces en estas cuestiones formales. Y para terminar, creo que me interesaba hablar también de este concepto de la igualdad y la equidad, que durante mucho tiempo yo lo abordo. La igualdad es obviamente darles a todos todo, ¿sí? A todas las personas le damos todo. Esa sería la igualdad. Vemos, por ejemplo, que a las 3 personas de este gráfico le damos lo mismo. En cambio, aquí en cuestión de lo que son los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad, el dar todos a todos, perdón, a veces puede generar situaciones de injusticia. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que la equidad va a significar para nosotros, y por eso es tan importante que se nos marque, que le vamos a dar a la persona lo que necesita de acuerdo a su contexto. No vamos a darle a todos lo mismo, ¿sí? Y creo que esto es una de las cuestiones fundamentales del DITAF. Vamos, de esto de poder indagar qué es lo que la familia, qué es lo que la persona necesita en ese momento y en ese lugar determinado. Por eso me parece que la equidad tiene que estar presente en todas las intervenciones relacionadas a los que trabajamos con las personas con discapacidad. Pero porque también incluso nos va a pasar de que cuando revisemos nuestras prácticas, digamos, che, a tal familia le hemos dado, no sé, los remedios, la hemos ayudado, y a otra familia no, ¿sí? Bueno, a una familia hemos hecho que funcione entre los roles del DITAF, has visto, tenemos el facilitador, por ejemplo, y al otro prácticamente lo estamos reemplazando, porque capaz que si yo tengo una familia en shock, va a ser más necesario el acompañar, hacer el trámite, que una familia que esté en una cuarta etapa, en donde llamándome por teléfono y preguntándome, Caro, ¿cómo hago el trámite?, lo entienden hacer perfectamente. Ahí donde yo veo cómo entra en juego este concepto de la igualdad y de la equidad, ¿no? De poder en esta construcción atender todas las particularidades que rodean el caso. Y por último, ya la corresponsabilidad, que es un tema bastante profundo, pero que tampoco quería dejarlo pasar, lo voy a abordar así nomás, en esto de decir que hay una cuestión relacionada a los derechos humanos y a los derechos de las personas con discapacidad, en donde todos y todas somos responsables por garantizar ese derecho. Ahí vemos que está sentado el Estado, ahí vemos que están sentadas las instituciones no oficiales, las organizaciones de la sociedad civil, los efectores de salud, los efectores de la educación, ¿no? Ya no podemos decir que la responsabilidad en adoptar políticas públicas e institucionales es solo del Estado. La responsabilidad también es nuestra. Y ni siquiera porque tengamos familias de personas con discapacidad. Es nuestra porque nosotros también tenemos que hacernos cargo del otro, ¿no? Y no hacernos cargo literalmente, sino hacernos cargo y respetar al otro, porque la verdad que yo vuelvo a decir, seguir hablando de derechos de personas con discapacidad, seguir hablando de inclusión es necesario, pero lo que nosotros tenemos que buscar con nuestras intervenciones es que algún día esto deje de ser necesario y comencemos a entender que lo que es derechos humanos tiene que ser un hecho. Y en esto de que el derecho humano tenga que ser un hecho, todas y todos somos responsables. No podemos mirar atrás, ¿no?
la acción, tenemos que accionar el Estado y la comunidad. ¿Para qué? Para producir el cambio, para producir la adaptación, la resignificación de las prácticas y para poder derribar justamente estas barreras que discapacitan. Por eso también nos tenemos que posicionar como sujetos obligados, ¿sí? No como espectadores, como sujetos obligados desde el lugar en el que hoy desde el lugar en que hoy nos toca estar. Y por último, para dejar algo muy planteado en términos generales y para ayudarlos a ustedes también a poder pensar, les dejo 3 derechos que son los que básicamente me gustaría trabajar en profundidad. Si tienen alguna consulta que hacerme, la vamos a trabajar en una segunda etapa que va a ser la clínica de casos, que es el derecho a la educación, el derecho a la salud y a la vida independiente y a la inclusión comunitaria. El derecho a la educación, ahí Miriam nos ha traído un tema muy interesante, que es el de maestra de apoyo a la inclusión escolar. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tienen el derecho a la educación, pero a su vez esta educación tiene que ser inclusiva. Nos vamos al concepto visto anteriormente y tienen el derecho de estudiar en los mismos lugares públicos y privados de aquellas personas que no tienen discapacidad. Para eso las instituciones, ¿qué van a hacer? Para garantizar la accesibilidad física, la accesibilidad a los materiales de estudio y a los contenidos, así como también aquellos dispositivos de interpretación que faciliten la comunicación. Si es necesario hacer algún cambio particular, también los establecimientos educativos tienen la obligación de hacerlo. Y a su vez, también las personas con discapacidad van a asistir a los establecimientos educativos contando con figuras de apoyo, que puede ser de acuerdo a la discapacidad, y en esto Diego sabe más, obviamente, y Patri también. Puede ser maestra de apoyo a la inclusión escolar o acompañante terapéutico. O bien ajustes razonables, que sería, por ejemplo, un caso que hemos tenido en Santiago de un niño que no podía escribir en el cuaderno porque no le salía la letra cursiva. Se ha logrado que la escuela permita que ese niño asista al establecimiento y en vez de cuaderno único use una tablet. Esto nos llevó a un juicio. Ustedes imagínense la ignorancia que atraviesa a los efectores de la educación, ¿no? Un juicio, 2 amparos, para que un niño pueda, en vez de cuaderno único, usar una tablet que le permita acceder a su derecho a la educación. Estos temas lo vamos a profundizar en el próximo encuentro. Entonces, la educación inclusiva implica transformar la cultura, la organización y las prácticas de las escuelas para atender a la diversidad, ¿sí? Incluidos a los alumnos con discapacidad, porque cuando hablamos de diversidad, y por más de que nuestra fundación sea una fundación que por la experiencia o por la especialidad que podamos tener, nos abocamos, si se quiere, principalmente y no exclusivamente a la discapacidad, nosotros tenemos que entender que la atención de la diversidad va más allá que la discapacidad. Porque la diversidad está en un niño que no tiene para comer y que va a la escuela, que es distinto del que sí tiene para comer, ¿no? La diversidad también está en la marginación, también está en la pobreza estructural. No solamente un niño es diverso porque tiene una discapacidad. Entonces ahí es donde también nosotros tenemos que poner un poco el foco y salgo de lo exclusivo de la discapacidad para también resaltar esta cuestión. Adaptar la enseñanza a los alumnos y no que los alumnos se adapten a las enseñanzas, porque hay tantas formas de enseñar como formas de aprender, ¿sí? El aprendizaje no se adapta a la enseñanza, sino la enseñanza se va a adaptar al aprendizaje. Y bueno, y dirigir todas las acciones a eliminar y minimizar esas barreras físicas, personales o institucionales que limiten las oportunidades, el pleno acceso y la participación de todos los estudiantes. Nos puede pasar un ejemplo que yo siempre lo doy, que a nosotros nos ha pasado en la fundación, tener que acompañar a una familia que la maestra discriminaba al hijo, ¿no? Tenía autismo, saludaba a todos y no lo saludaba al hijo.
Entonces yo cuando me planteé, creo que lo había hablado el tema con Diego, ¿qué intervención posible haríamos ahí en el marco de la atención en la fundación? Y yo, la verdad que yo tenía ganas de ir a denunciarla en el INADI, que la metan presa, que pedirles daños y perjuicios, pero en realidad cuando uno entiende que estas acciones son productos de historias y de propias concepciones subjetivas de esa maestra, la intervención que vamos a hacer va a pacificar y va a permitir que el alumno siga en ese entorno. Porque si yo hacía todo ese ataque, seguramente que había que cambiarlo de escuela. Entonces se han generado reuniones de trabajo, nos hemos acercado para hablar con esa maestra, que en definitiva su historia era muy dura, su historia de vida, había perdido una hija con parálisis cerebral y le producía rechazo ver a personas con discapacidad. Entonces se empezó a trabajar en ella, ¿no? en poder advertirle cómo su accionar generaba una discriminación. Y el derecho a la salud, obviamente acceder a los servicios de salud públicos y privados, a recibir una atención personalizada, un trato digno, a solicitar a las obras sociales y empresas de medicina prepaga la cobertura integral de todas las prestaciones que requieren las personas con discapacidad. Esto también lo vamos a ver un poco en profundidad en el encuentro próximo. Es en aquellos casos en donde se tiene certificado único de discapacidad, es la llave de acceso a todas las prestaciones, y la cobertura es integral, todo lo que la persona necesita, ¿sí? No lo que dice el nomenclador, no lo que se le ocurre autorizar al gerente, no, es todo lo que la persona necesita, porque eso es lo que surge de la convención. Ahora estamos hablando de la convención, ¿no? Después se dictan leyes y reglamentos que me dicen, por ejemplo, maestra de apoyo a la inclusión escolar a partir de los 3 años. Pero si yo tengo un niño que Diego como psicólogo me dice, mira Caro, llévalo a Santi a partir de los 2 y me da el fundamento técnico de que eso le va a hacer bien a mi hijo, la obra social o la prepaga tiene la obligación de cubrir, porque la convención, al ponerse en tensión con una normativa inferior, gana, ¿sí? A mí me reconocen, de hecho, el proceso de inclusión escolar de Santi desde los 2 años, cuando la reglamentación me habla desde los 4. Entonces, eso son como cuestiones prácticas que cuando tengamos un poco más avanzado este tema de mirar las cuestiones de una perspectiva de derechos, que es lo que hoy pretendía hacer, introducir a esto, me parece que son soluciones que van a ir surgiendo, nos van a plantear el caso y van a ir surgiendo, ¿sí? Esto es una cuestión también de práctica. Y por último, el derecho a la vida independiente, que también a vivir y participar en la comunidad, elegir libremente el lugar de residencia, con quién vivir, a formar una familia, que ustedes no lo crean, no saben los conflictos que se suscitan a la hora de que un adolescente, que un joven con discapacidad pretende irse a vivir solo o pretenda formar una familia, ¿no? Sigue existiendo. De hecho, yo, si se quiere, he hecho un poco de mediador en un caso muy conocido aquí en Santiago, que la familia lo denunciaba al hijo porque se iba a vivir con el novio, el hijo, o la novia, el hijo tenía ELA. Entonces ahí un poco hacer ese trabajo de mediador también es importante, pero sin perder de vista que el derecho a la vida independiente es de la persona con discapacidad y que no puede ser limitado por el otro. Y aquí vuelve a entrar en importancia, si se quiere, esto de la figura de apoyo o acompañante terapéutico. Y obviamente en materia de salud mental debemos siempre, abogar, debemos siempre luchar, aunque es muy complejo el tema, es una cuestión muy profunda de analizar, pero en materia de salud mental siempre vamos al tratamiento que más respete los derechos y libertades, ¿no? Y que promueva la integración familiar, laboral y comunitaria, perdón. La internación tiene que ser la última alternativa a la hora del tratamiento de cuestiones de salud mental. Bueno, con esto
dejo planteados, son conceptos que me gustaría que circulen en ustedes para construir, para pensar, para poder revisar nuestras prácticas, para deconstruir estos estereotipos y después poder seguir trabajando en lo que van a ser puntualmente los derechos de las personas con discapacidad. Y si alguien tiene alguna duda, se nos ha hecho bastante tarde, yo hablo un montón, así que por mí estaría todo el día hablando, pero bueno, lo que necesiten. Ahora les voy a pasar mi mail porque he recibido un mensaje de alguna persona que quería hacerme como una propuesta muy concreta. Ahora les dejo por el chat mi correo electrónico y aquí estoy, el que me quiera hacer alguna consulta, no tengo ningún problema. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Miriam. Recién había preguntado sobre un niño, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? O sea, darle a la parte administrativa tiempo para que le otorguen una maestra integradora. Dentro del merendero que yo daba clases, vino una mamá muy angustiada que hacía 1 año y medio que estaba esperando una maestra integradora y iba a un colegio público. Perdóname, Miriam, discúlpame, lo vamos a resolver en el próximo encuentro, estas cuestiones Perfecto. puntuales, ¿sí? Si Caro Perfecto. cuando se conectó te lo comentó, te lo respondió, así que en el próximo encuentro vamos a ir con casos puntuales y con temas, así que pueden ir mandándonos algunas consultas si gustan al mail, yo se las voy pasando a Carolina. Muchas gracias. Disculpe, muchas gracias. Por favor. Ahí Miriam te he dejado por el chat mi correo si quieres contármelo el caso en profundidad, no hay ningún problema, lo vamos hablando, ¿sí? Porque muchas gracias, doctora. Que quisiera hacer como para ver, no hay drama. Muchas gracias, doctora. Bueno, gente, ahora sí, cerramos. Estás muteado, Diego. Quiero decir una cosita que leía en el chat. Nadia de Santiago del Estero decía que asistió a todas las capacitaciones de Carolina, que está encantada, pero que no pudo conseguir nada. Y esto no es por las capacitaciones o por algo personal. Esto es porque estamos aislados y no estamos en grupo. Por eso es tan importante el espacio grupal y que tengamos un discurso único, un discurso consistente y que atraviese estas barreras que venimos hablando. Ahora, sin Carolina, que va instalando estas pequeñas minas, va como deconstruyendo estas grandes, no digo enemigos, pero estos grandes obstáculos que tenemos, no se va produciendo esto. Lo que pasa es que como son mayoría, logra que tengamos esta sensación de que no vamos a lograr nada o de que no logramos nada, pero por algo hoy Miriam, Nadia, hoy estás acá y te encontrás con... Nidia. ¿No es Nadia? Nidia, vos lamentablemente yo creo que como hablábamos, son procesos de transformación cultural y social muy largos, ¿no? Mira que estamos hablando de cuestiones de la antigüedad, que hay algunas manifestaciones hoy, pero lo que sí te puedo decir, y no desde un lugar, no tengo un discurso de la autoayuda ni un discurso de la esperanza, sino más bien de la expectancia, que es un poco la línea que sigue Diego, de decir que bueno, lo importante quizás es intervenir, porque la barrera, sobre todo a la que vos te refieres, son barreras estructurales. Hay personas que estructuralmente no entienden que la persona con discapacidad tenga derecho a asistir a la escuela común. Ustedes imagínense que estamos hablando en el siglo de los derechos humanos, en el siglo de los derechos del niño, y sigue habiendo casos en donde juntan firmas en Santiago para que expulsen a un niño que tiene autismo, lo cual habla más de lo que firma la nota para que lo expulsen al niño que la familia del niño en sí, ¿no? Entonces, cuestiones que cómo vuelven a aparecer. Lo importante, creo
es no decir no he conseguido nada. Para mí, con que vos ya estés situada en un lugar, ya es un montón. Ya es un montón, y en algún momento que te aparezca una bacha, ahí vas a poder. También es un conjunto de factores. Nidia Santi es hijo de una abogada, funcionaria del Poder Judicial, el papá, juez del Superior Tribunal de Justicia, y a nosotros nos ha llevado 4 años un juicio de amparo, para que vos te des una idea, ¿no? O sea, y en ese proceso del juicio de amparo, también pensaba como yo en que no estaba consiguiendo nada, de que para qué seguir, y bueno, y sin embargo después los caminos me han llevado a poder hoy ser, si se quiere, un canal de transmisión de este paradigma que pretendemos instalar quienes trabajamos en la discapacidad, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, Hola. no puedo prender la cámara porque no me anda. Pido disculpas. Me presento, soy Nidia. Sí. Carolina, te agradezco porque con tus charlas que hiciste acá en Santiago del Estero me sirvieron un montón, como decía recién, ¿sí? El tema es que, bueno, tuve muchos problemas. Como soy docente, me mudé hace unos 5 años a Santiago del Estero, vine con un título, pero al ver mi bastón, porque obviamente me manejo con bastón, al ver mi bastón, vieron el bastón antes del título. El sistema educativo, una vez que te tenés que inscribir, te tenés que meter, vieron mi bastón antes del título. Ya con eso se dan una idea cómo estamos, ¿no? Sí, sí. A eso me refería. Empecé a pelear. En una de tus charlas yo hablé y una abogada se comunicó conmigo. Trabajé con ella porque al ver mi bastón me preguntaron si yo tenía alguna discapacidad. O sea, tengo un título antes del bastón. Tal cual. ¿Entendés? Entonces... Justamente, Nidia, vos creo que ahora, capaz que hay hoy en el grupo de oyentes, digamos, alguien que también ha visto el bastón antes que el título, que también ha visto las necesidades antes de la persona, y esta información tuya es muy valiosa, ¿no? Sí, sí, sí. El poder, lo tuyo también, por eso decía yo que seamos protagonistas del cambio cultural, porque hoy que vos nos des tus testimonios, para mí primero es hermoso porque entiendo que has luchado, digamos, por tu derecho a trabajar, ¿no? Claro. Entrar más allá del bastón. Sí. E incluso te comento así rápido, bueno, trabajé con esta chica muy amable, me ayudó en muchas cosas, pero no, el sistema educativo de acá no da el brazo a torcer. Vieron mi certificado, me dieron una categoría C, que esa categoría C para trabajar en el sistema educativo me limita para transitar en lo que es la provincia. Solamente puedo dar clases en la órbita de mi residencia. Nada más, porque yo por ser discapacitada no puedo subir a un transporte público, no puedo ir, por ejemplo, a dar clases en zonas rurales por las condiciones de las avenidas, las calles y demás. Peleé por eso, me dieron el brazo, o sea, no, es todo un tema. Me ofrecían un cargo, porque yo por ser, una persona con discapacidad motriz, entre comillas, ¿no? Para ellos, yo tendría que estar sentada en algún cargo administrativo. Me ofrecieron hasta un cargo. Y le digo, no, yo tengo un título, yo quiero dar clases. Por algo estudié profundamente 4 años. Es más, incluso sigo estudiando en la provincia. Sigo perfeccionándome. Y también en el instituto donde estoy trabajando tuve muchos problemas con el tema de inclusión. Donde estoy estudiando, perdón. Entonces todo eso lleva también a un agotamiento. Con esto de la pandemia del año pasado, bueno, dije, voy a tratar de que mi cabeza descanse, porque de tanto pelear en 2018-19, llegó un punto que me volvía loca. Y dejé todo de lado, no seguí. Hoy, este año, por ejemplo, tuve que renovar ese certificado de aptitud física,
y me siguen dando esa categoría C. Entonces es como todo un tema que a veces te lleva a decir, bueno, listo, ya está, hago lo que ellos quieren. Pero sigo peleando porque estoy dando clases, incluso no sentada, parada, porque yo quiero dar clases, no quiero un puesto. Tal cual. No quiero un puesto administrativo, tengo un título que me dice que sí, podés dar clases. Tal cual. Así que bueno, lo único que puedo hacer es seguir sumando horas para que vean que sí puedo dar clases. Por eso, Nidia, un poco creo que lo he dicho, mientras a todas las personas se les abren las puertas, a nosotros nos ha tocado el golpear las puertas para que se nos Claro. abran. Esto es como no perder de vista que, bueno, que creo que son, yo te hablo por experiencia propia como mamá de un niño con discapacidad, también me he preguntado muchas veces por qué yo tenía que estar peleando para que Santi pueda circular en su coche y Claro. otro niño lo haga de manera natural. Y desde el día que me he dejado de preguntar el por qué y me he empezado a preguntar el para qué, ese día he podido como poder resignificar esa historia que creo que ha sido lo mejor que me ha pasado, digamos, el poder ver el para qué, que seguramente que hoy capaz que no, pero que el día de mañana a vos también te va a servir mucho, no sé, hacer una organización de docentes con algún tipo de diversidad funcional, de discapacidad que se puedan gestionar, hacer una agruparse, lo que decía Diego, estamos aislados, estamos solos, entonces Claro. hacer presentaciones, empezar a hacer ruido. Capaz que vos no lo veas al cambio cultural, pero que y yo tampoco el cambio que el mundo que quiero para Santi, ojalá que sí, pero bueno, y acá hay que mover, hay que hacer circular Sí. estas Sí. de hablar en clave de derechos humanos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, un Exactamente. gusto, Nidia. Ahí he dejado mi correo. Si Igualmente. quieres conmigo. ¿Cerramos, Caro? Muchas gracias Sí. a todos. Cerramos entonces. Gracias, Caro. Excelente. Excelente, Patri. Excelente todos. Gracias y nos vemos. Gracias a todos. Les mando un Nos vemos abrazo el 7. y un beso. Hasta pronto. Gracias a todos.